bloquear los micrófonos también, pero no me parece muy simpático hacerlo, bloquearlo, así que es necesario que ustedes sencillamente pongan en silencio y así todos podemos escuchar atentamente al hermano Jaime. Otra cosa, dije hoy también que seguramente hay preguntas, seguro que hay preguntas en este tema y van a surgir más preguntas todavía. Hoy llegamos a un acuerdo con el hermano Jaime que él va a responder a las preguntas al final de toda su exposición. Queda todavía un próximo viernes y si es necesario hacer un viernes más para responder a preguntas, abusando de la confianza y del tiempo de Jaime, vamos a poder tener otro viernes para responder preguntas. Queridos hermanos, el problema no es tener dudas, el problema es quedarse con las dudas. Así que vayan anotando las preguntas, pueden pasarme personalmente a mí o a aquellos que están en el grupo, por ejemplo, responsable de las asambleas, pueden pasarlo ahí y llegado el momento, el hermano Jaime va a responder a las preguntas para que todos nosotros tengamos en claro este tema, no solo para aquellos que ya cumplimos la función, sino que los que vendrán y para que, como decía también hoy, que este proceso del cambio generacional de hermanos liderando la congregación sea hermanos conforme a la palabra del Señor. Así que damos lugar al hermano Jaime. Te escuchamos, Jaime, y te digo yo, no te haga problema por el tiempo, porque acá el que se quiere ir se desconecta y se va, no va a haber ningún problema. Así que no va a pasar nada, así que ocupa el tiempo que era necesario. Lo más feo es que yo me desconecto y me voy. No, eso no, Jaime. Esto no lo vamos a hacer. Pero buenas noches, hermanos. Un gusto nuevamente estar con ustedes para compartir esta preciosa palabra del Señor. Merece realmente lo mejor de nosotros y la mayor atención nuestra. ¿Sabe por qué? Porque todo esto que estamos viendo trata del cuidado de lo más precioso que Dios tiene en la tierra. Por eso, les invito, hermanos, a leamos nuevamente en Tito, a la epístola de Tito, y el capítulo 1. Como esto se trata de una situación en que no hay ancianos y hay que reconocerlos. Igual en diferencia a Timoteo, donde había ya ancianos reconocidos. Por dice versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, como vemos, hermanos, en la semana pasada, cuando hay un espacio de una semana entre los temas, es necesario recapitular un poquito. Ya hemos considerado los términos que se usan, que no tratan de puestos ni títulos,
sino de obras. También vimos que siempre se trata de pluralidad de ancianos. Y luego vimos algunos términos referentes, pero todos exactamente diciendo lo mismo, referente a lo que el anciano o el pastor en este caso hace y dice. Y lo que hace y lo que vive da poder a lo que dice. Y luego hablamos del carácter, que es sumamente importante en cualquiera que aspire a ser anciano, que los demás estén percibiendo el carácter bíblico en él. Así que, hermanos, vimos algunas características que fueron las características de temperamento, que quizás fuera lo más importante de todos, porque influye muchísimo en el grupo de personas que forman el ancianato o en dentro de la iglesia donde está tratando con otras personas. Luego vimos, ¿no es cierto?, los deseos que pueda tener esa persona y vimos algunas cosas que están vinculadas con tipo causa y efecto. ¿Se acuerdan, hermanos, hablamos de que el hombre no sea iracundo y trata de una característica de enojarse rápidamente? Pero causa, el efecto es que no sea pendenciero, que no sea rápido para reaccionar con violencia o físicamente o a los golpes, no un golpeador, una persona enojada, y la palabra literalmente significa no golpeador. Lo mismo vimos la causa y efecto entre la persona codicioso y dice la palabra que no sea avaro. También trata de causa y efecto. El codicioso realmente está deseoso de tener. El avaro trata de que no le importa las formas de conseguir, aunque implique la deshonestidad, la injusticia, lo que sea, es causa y efecto. Y en estos casos deshabilitan la persona que aspira a ser anciano o que los demás no reconozcan como tal. Pero había un par de cosas más que no tuvimos tiempo de mirar, y es que la palabra dice, y en esto, hermanos, ve que estoy cambiando de Timoteo a Tito referente a lo que es el carácter en primer lugar. Luego trataremos su estabilidad doctrinal, y esto también va de Timoteo a Tito. Luego su condición civil y su hogar, y eso también va de uno al otro para tener el cuadro completo. Cuando dice la palabra que la persona no sea soberbio, es que no quiere que tenga repercusiones de soberbia que pudiera provocar en la congregación una prohibición general y la referencia específicamente a la falta de aptitud de formar parte de un grupo de ancianos. ¿Por qué el soberbio no? Porque el soberbio
es el que mira a sí mismo. Quiere salir siempre con lo suyo. El ancianato es esencialmente plural. Es un trabajo compartido y le hace incompatible el soberbio, porque es un autoritario. Y la congregación, hermanos, no se debe tratar. El soberbio trataría a sus hermanos como súbditos y no como sus hermanos. El anciano puede ser amable, apacible, a la vez ser autoritario en cuanto a la enseñanza y la aplicación de la doctrina, la verdad y la justicia. Por eso, hermanos, no soberbio. Otras dos características de carácter que realmente imitan el carácter de Cristo, porque dice justo y santo. Ser justo, no llegamos a tocar esto la semana pasada. Ser justo y hacer justicia es hacer las cosas como Dios las hace. Eso puede ser de mucho valor, es de mucho valor en la iglesia, porque juzga las cosas con justicia. No juzga las cosas de acuerdo a quién hizo tal cosa, sino juzga la cosa de acuerdo juzga a la persona de acuerdo al hecho cometido. Así que ser justo es hacer las cosas y con el mismo nivel que Dios las hace, y a la vez santo. Estas cosas resultan muy apreciados en el mundo. Puede que el creyente sea considerado y muy apreciado en el mundo por estas características. A la vez, como ha sido la experiencia de algunos hermanos acá en los bancos o en empresas, en vez de ser apreciados, han sido despreciados porque representan un estorbo y son odiados por su santidad y por su justicia. Por eso no realice todo su potencial financiera, pero en realidad dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. La santidad es un requisito para el anciano, pero en realidad es un requisito para todo tipo de servicio. Por eso, la justicia y la santidad. Permíteme, hermanos, señalar una cosa más de carácter. Está ahí, dueño de sí mismo. Ahora, literalmente quiere decir en Timoteo que está en control de la fuerza. Describe el control del anciano sobre sus deseos y apetitos, dueño de sí mismo. Me acuerdo de Salomón, que advierte de la vulnerabilidad y de la persona que carece de esta cualidad, de control personal, de deseos y apetitos. Dice Salomón en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No es dueño de sí mismo. Hay un descontrol en vez de control, cuyo espíritu no tiene rienda. Así que
Esto habla de ser dueño de sí mismo. Pero ahora vamos a continuar, versículo 8 de Tito, donde dice al finalizar, dueño de sí mismo. Y sigue diciendo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ahora, ser retenedor de la palabra fiel la frase es única en el Nuevo Testamento, y estaba pensando, hermanos, que se podría vincular con la frase anterior, porque la frase anterior que habla de ser dueño de sí mismo está señalando ¿qué? Señalando estabilidad de carácter. En cambio, ser retenedor de la palabra fiel está señalando estabilidad de doctrina. Significa ser retenedor de la palabra fiel, guardar fidelidad a la palabra fiel. Significa la idea de reconocer y poder resistir la oposición a la palabra, guardando fidelidad a la palabra. Y con esta condición de ser retenedor de la palabra fiel, está en condiciones no solamente de reconocer el mal, resistirla, sino refutar la oposición con fundamento bíblico. La palabra fiel será su autoridad suprema en todos los asuntos. Dice el Dean Alford, inglés, guardando fidelidad constante a y no apartándose de la palabra de Dios. Obviamente esto precisa un grado de madurez en las cosas del Señor. Y por eso en el texto dice no neófito. Claro, para llegar a ser retenedor de la palabra fiel, poder reconocer el mal, resistir el mal y refutar el mal con fundamento bíblico, no tiene que ser un neófito. ¿Qué significa neófito? Literalmente significa un recién plantado. Falta echar raíces, falta crecimiento, falta florecer en las cosas de Dios. Entonces no será un creyente nuevo. Otras cualidades que no tienen que ver con el carácter, sino son cualidades espirituales. Dice Timoteo y dice Tito, amador de lo bueno, buscando en Timoteo, y que dice, en realidad no tiene que ver con gustos, que ame lo bueno, sino que tiene que ver con acciones. No trata de gustos de lo bueno, sino de ser amador de hacer lo bueno. Está comprometido de hacer lo correcto y lo bueno. De hacer lo bueno en forma abnegada. Las palabras claves son los demás, amador de lo bueno. Encierra el sacrificio de hacer lo bueno, amador de lo bueno. Encierra el sacrificio. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Miramos un amador de lo bueno por excelencia.
mejor no hay. Y era el Señor Jesús, hasta la muerte y muerte de cruz. El amador de lo bueno es amador de hacer lo bueno. Es gastar la vida por los demás. ¿Qué cualidad más necesaria para el anciano? Porque otros van a interrumpir tu tiempo libre. Otros van a requerir tu atención cuando realmente estás cansado. Otros van a requerir tu presencia cuando estás lejos y tenés que hacer sacrificios para estar. Es gastar la vida por los demás. Este es el amador de hacer lo bueno. Así que, hermanos, hay muchas características de temperamento, de carácter, de deseos y de control. Pero ahora vamos a dar un paso a otra faceta y tiene que ver con el anciano en el ámbito social o en el ámbito familiar. Primera Timoteo 3:2 dice lo siguiente: es necesario que el obispo, anciano, sobreveedor, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Tito dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y agrega: y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, interesante tomar tiempo para exponer esta parte. La parte irreprensible es parte de esa reputación moral intachable. Igual que ser marido de una sola mujer. Hay varias interpretaciones sobre esto, porque puede generar preguntas, pero mi intención es de exponerlo de tal manera de que elimina algunas de las dudas y que ayuda a entender y quizás contestar las preguntas que aún están dando vuelta en tu cabeza. Por ejemplo, algunos consideran que el anciano sí o sí tiene que ser casado. Lo que está diciendo acá es que si es casado, que no tenga más que una mujer en su vida. La mayoría son casados. Pero deja sin sentido de una sola mujer, pues se entiende que se ha casado con una sola. Yo conozco hermanos que no han sido casados aún, luego se casaron, pero han sido excelentes sobreveedores. Han aportado doctrina, guía. Claro que tiene ciertas limitaciones, pero también tiene ciertas ventajas. Ventajas de tiempo. Ventajas de estar disponible. Ventajas de no tener que siempre tener en cuenta a sus hijos y su mujer para hacer las cosas. Es cierto esto. Pero yo conozco, inclusive 2 veces en Paraná hemos nombrado solteros como casados, como ancianos, perdón.
luego se casaron y siguen siendo excelentes ancianos en la iglesia. Reunieron todas las condiciones morales, las condiciones de temperamento, las condiciones de carácter. Y quizás están pensando, pero sí, no tiene experiencia de familia. Pero el hecho de que, como señalamos en la primera reunión, el ancianato bíblico es siempre plural. Y esto cubre quizás la deficiencia que pueda tener él en algunos aspectos. ¿Cómo puede tener deficiencia de tiempo y de disponibilidad en el caso de una persona casada? Pero juntos pueden sostener la santidad de la iglesia, la disciplina de la iglesia, la atención a la grey de Dios que es la iglesia. Ahora, si dicen que es marido de una sola mujer, es evidente que está diciendo que tenga una sola mujer en su vida. Si fuera una condición obligatoria, queda excluido el viudo que no se vuelve a casar. ¿Sigue siendo anciano? Claro que sí. Diría que si tiene que ser marido de una sola mujer y se casa otra vez, ya ha tenido 2 mujeres en su vida, ¿le descalifica? Por supuesto que no. Y observen esto, hermanos. Si decimos esto, estamos diciendo o sugiriendo que las segundas nupcias santas representan un nivel espiritual inferior al primero y una relación menos pura que la primera. No es así. Esto impondría el celibato sobre el viudo. Entonces, ser marido de una sola mujer quiere decir que tenga una sola mujer en su vida en cualquier época o tiempo de su vida. En cuanto a la interpretación de que debido a la poligamia tan difundida en esos tiempos, que el anciano sea marido de una sola mujer. En el Nuevo Testamento, hermanos, no aprueba en ninguna parte que un bígamo o un polígamo sea recibido en la comunión de la iglesia. Mucho menos que aspire a que sea considerado como un anciano en ella. La interpretación literal es la más sencilla y la más aceptable. Está enfatizando no tanto la condición civil, sino la condición fundamental de la fidelidad absoluta y total en caso de que sea casado. Pero no excluye el soltero, que no es marido aún y que puede serlo. No excluye el viudo que ya no tiene esposa, no se volvió a casar.
Si no, yo tendría que terminar mi trabajo. También no excluye el viudo que se vuelve a casar. Un cambio de estado civil en santidad con la persona idónea, guiado y bendecido por el Señor, no puede constituirse en un impedimento al servicio del ancianato. No hay antecedentes en el Nuevo Testamento. Lo que se enfatiza es la pureza moral y la fidelidad total. Vuelvo a decir, que sea un hombre que tenga una sola mujer en su vida a la vez. Eso es lo que quiere decir. Así que, hermanos, lo que somos siempre es más importante de lo que hagamos. La santidad personal, la fidelidad personal, la pureza moral personal es fundamental para el ancianato. Pero en Tito, capítulo 1, versículo 6, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, y no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, cuando pensamos en esto, hermanos, estamos pensando en la familia del anciano, que aspira a ser anciano. Porque dice lo siguiente, y que tenga hijos creyentes. De esto lo voy a tratar, porque dice el versículo 4, que gobierne bien su casa. Entonces, abarca una situación familiar. ¿Cuáles son los objetivos de un buen gobierno? De establecer un ambiente donde prevalece el amor. De establecer prioridades de tiempo, alentar el amor para con las cosas de Dios. Y en forma familiar apartar tiempo y lugar para ello. Y crear responsabilidades dentro de la familia. Ahora, las características del que gobierne bien su casa, el énfasis no está en hacerlo, sino cómo hacerlo. El vocablo gobernar, proestemi, significa ponerse delante de. Qué interesante que es esto. Es la idea de gobernar por el ejemplo. Que gobierne bien su casa. Continúa con el pensamiento anterior de cómo hacerlo. No será un caudillo, ni un tirano en su casa. Yo me acuerdo de familias, algunos que eran muy cerca mía allá en Escocia, y la gente decía, esa familia es una familia modelo, la puedes llevar a cualquier lado. Los hijos se portan, pero 10 puntos. Y los hijos me contaron a mí, ¿sabe por qué? Porque tenemos miedo. Claro,
había amenazas, había forma de gobernar que no era por el ejemplo, sino por un espíritu de caudillo y tirano en su familia. Será la forma de gobernar por guiar, de un buen gobierno no creará un ambiente de frialdad o temor. Ahora, ¿cuáles son los resultados de un buen gobierno? En una familia típica. Y ahora estoy citando las palabras de un hermano misionero irlandés, a quien escuché en la ciudad de Glasgow en una oportunidad, autor de un libro sobre Timoteo, segunda Timoteo y Tito. Era misionero en Malasia. Y esto es lo que dice: el resultado de un buen gobierno. El padre gobierna su casa con la firmeza que resulta aconsejable obedecer. Hay firmeza. Con tal sabiduría que es lógico obedecer. Y con el amor que lo hace que es un placer obedecer. Eso es gobernar bien. Con la firmeza que resulta aconsejable obedecer. Con tal sabiduría que es lógico obedecer. Y con el amor que lo hace, que es un placer obedecer. Luego dice la palabra que tenga sus hijos en sujeción, Timoteo. Acá dice que tenga hijos creyentes. Ahora, parece que el apóstol está requiriendo una condición sobre la cual el futuro anciano no tiene ninguna influencia. El padre de familia no puede garantizar la salvación de sus hijos, ni puede salvarlos, menos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenga hijos creyentes. Primero, excluye la persona que no tiene hijos. El matrimonio modelo de la iglesia. El matrimonio que con sacrificio sirve al Señor, con fidelidad durante años. Ese hombre estaría excluido de ser considerado por sus hermanos como anciano, porque no tiene hijos, pero son hermanos piadosos, hermanos generosos, hermanos de excelente reputación adentro y afuera, y considero que son aptos, o él es apto de ser anciano en la iglesia. En cuanto a tener hijos creyentes, gracias a Dios mis hijos son creyentes, pero ningún padre y madre puede garantizar que sus hijos o todos sus hijos sean creyentes. Esto le descalifica. Es interesante lo que dice la versión inglesa, la cual leo un poco todos los días, igual que en castellano. Estudio en castellano. La gente me pregunta esto: ¿usted estudia en inglés, después lo pasa? No. Lo estudio en castellano, lo escribo en castellano y lo predico en castellano. Pero me gusta leer mi antigua Biblia de más de 50 años
y leer algo todas las noches. Pero, hermanos, la palabra original acá un poco corrige el mal. Porque tener hijos creyentes a veces es imposible. Y todos se crean creyentes es menos posible. Fíjense ustedes, bajan su vista hasta el versículo 9, donde dice que el anciano sea retenedor de la palabra fiel. Que vale decir, es la misma palabra, que tenga hijos fieles. No está hablando de fieles creyentes, está hablando de hijos fieles en su familia, tal como es retenedor de la palabra fiel, la palabra pistos. En 1 Timoteo, capítulo 3, no dice nada en cuanto a la condición espiritual de los hijos. Quizás sea más aceptable fieles en el sentido de que son, aunque sean creyentes o no, y algunos son y otros no son, pero son fieles, es decir, son hijos confiables, hijos honrados. Me parece que es más aceptable que exigir a un hermano que para ser reconocido como anciano, que todos sus hijos hayan llegado a ser creyentes, aunque se esperan que lo sean. Pero los hijos, sean creyentes o no, y presten atención ahora, porque esto sí le puede descalificar. Porque dice, estos hijos, que no tenga hijos acusados de disolución ni de rebeldía. Sería muy difícil aplicar esta condición a un hijo creyente, no acusado de desilusión o rebeldía. Se trata de disolución, el derroche de recursos en placeres personales. La disolución significa una vida echado al abandono, o de rebeldía, que significa que en todos los ambientes de la vida es una persona insubordinada. Y entonces, si tiene hijos que tienen estas características, no son fieles, pero son acusados de disolución, del derroche, de estar donde no tiene que estar, de hacer lo que no tiene que hacer, de vivir una vida de abandono, de rebeldía y insubordinado a sus padres y quizás a otros. Y en este caso, sí, tiene hijos, pero no son fieles. Y en este caso, aunque el padre no puede pronosticar o garantizar los hijos, la salvación de sus hijos, pero puede, por medio de la disciplina e instrucción cristiana en su casa, preparar el camino, como Juan el Bautista, que fue precursor de Cristo, ir delante de ellos, preparando el camino para que Cristo tenga un recibimiento asegurado en sus corazones. Si son acusados de este estilo de vida, este es un efecto.
que señala un defecto. Lo repito, hermanos. La conducta de los hijos está señalando un defecto, pero es un efecto que señala un defecto. ¿Un defecto de qué tipo? Son acusados de estas cosas, sean creyentes o no. La palabra de Dios atribuye este mal ¿a qué? A la tolerancia excesiva, a un padre permisivo. Y entonces, estas cosas y características presentes en los hijos le descalifica como candidato para el ancianato. Así que, hermanos, hay tanto para considerar en cuanto a la familia, en cuanto a la situación civil, en cuanto al casado, no casado, el viudo, el marido de una sola mujer, los hijos, fieles, creyentes o no, y también no acusados de cosas que señala un defecto en casa, de permisividad y de la tolerancia excesiva. Así que, hermanos, cuántas cosas hay para considerar. Pero no terminamos todavía, ¿eh? Falta otra semana en que vamos a considerar, y es muy importante, el reconocimiento del anciano. ¿Cuándo llega a ser el anciano? ¿Cómo llega a ser anciano? ¿Cómo llega a ser reconocido? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Todo esto vamos a tratar, Dios mediante, en la semana que viene. Y es realmente un tema que llama muchísimo la atención. Es muy importante, hermanos, que estén todos, si es posible, en esa reunión. Porque quizás ustedes, en alguna de las iglesias presentes, o en todas, en el futuro, porque no vivimos para siempre, vamos a tener que reconocer a otros como ancianos en la iglesia. La gran cuestión es cuándo, cómo, quién y de qué manera se hace. Todo esto para la semana próxima. Que el Señor bendiga su preciosa palabra y nos ayude, hermanos, a asimilar con seriedad todo lo que la palabra nos enseña. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mucho hablamos de la intimidad personal y la vida gobernada por su palabra, la casa gobernada por su palabra, el matrimonio gobernado por su palabra, porque esa intimidad personal conduce a la integridad personal. Que el Señor nos ayude, hermanos, y será hasta la semana próxima, Dios mediante.